Bastaron solo 3 semanas del devastador terremoto de magnitud 7,7 en el norte de Siria, país por demás afectado por el conflicto, para que Estados Unidos se olvidara de las lágrimas de cocodrilo derramadas tras el fatal evento y renovara su campaña de contrabando de petróleo en el noroeste de esa nación. Y es que, aunque las autoridades sirias han exigido repetidamente la salida inmediata de las tropas estadounidenses y de cómplices de Washington que operan ilegalmente en el país, parece ser que estos convenientemente no escuchan y siguen no solo lucrando con lo robado, sino además oprimiendo a Siria e impidiendo que se reconstruya después de haber resistido con éxito al letal conflicto de 2011. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. 3 semanas después de que el gran terremoto de magnitud 7,7 devastara a parte de Siria, el ejército de ocupación de Estados Unidos renovó su campaña de saqueo de petróleo en el noreste de la aguerrida nación. De acuerdo con fuentes cercanas a los hechos, el 27 de febrero, tropas estadounidenses transportaron a sus bases en Irak al menos 34 camiones cisterna llenos de petróleo sirio que habían sido robados desde el campo de Al-Yarubiyah en la gobernación de Hasakah, a través del cruce fronterizo ilegal de Al-Mahmoudiyah. Las fuentes locales también contaron a los medios que Washington y sus aliados de la milicia kurda local, empezando marzo, habrían sacado de contrabando otros 2 carros cargados de petróleo sirio y tendrían un convoy de 23 vehículos con camiones cubiertos llenos de petróleo que saldrían de los campos petrolíferos de Al-Jazira hacia el paso fronterizo ilegal de Al-Mahmoudiyah. En ese insólito contexto, un informe publicado en The Cadre relata que el petróleo habría sido saqueado de la región de Jazira, en el noroeste de Siria, la principal área productora de granos y energías del país. Acto que a primera vista parece inverosímil hasta que se conoce el país perpetrador de tal fechoría. Es así que alrededor de 900 soldados estadounidenses permanecen en Siria, divididos entre la base de Al-Tanf y la región nororiental del país, en lo que, por llevarse a cabo sin la aprobación del gobierno sirio y de acuerdo con el derecho internacional, claramente constituye una ocupación ilegal por parte de Washington. En el marco de esa situación, cabe recordar que con más de 6.700 sirios fallecidos y más de 14.500 heridos en el reciente terremoto, Estados Unidos habría anunciado una exención de 180 días a las sanciones contra Siria para ayudarle, descartando de plano levantar las restricciones. De tal modo que ahora no solo saquea los recursos de las zonas ricas en petróleo, sino también los alimentos. Conforme a esto, se sabe que el 28 de febrero, el representante sirio ante la ONU, Bassam Sabah, arremetió contra el intento de Washington de politizar la respuesta humanitaria en Siria tras los devastadores terremotos del pasado mes. Al respecto, el emisario señaló que el dominio ilegítimo de Estados Unidos sobre los pozos de petróleo y gas en el noroeste de Siria y el contrabando de petróleo fuera del país establecen una forma especial de crueldad que habrían privado a los sirios de estos materiales y de miles de millones de dólares en ingresos estimados. No se puede omitir que Estados Unidos opera al menos una docena de bases militares en Siria sin el permiso del gobierno de Damasco. Así, se reconoce internacionalmente. La mayoría de estas bases están situadas al este del río Éufrates, en las zonas del país ricas en energía y alimentos, donde se concentra aproximadamente el 90% de las incipientes reservas de petróleo de Siria. En ese sentido, los analistas han destacado que, aunque Siria nunca ha sido una gran potencia petrolera regional, sí tuvo suficiente para garantizar la autosuficiencia energética y obtener unos modestos ingresos por exportaciones. Eso fue antes de que Washington y sus aliados regionales vieran la oportunidad para robarle
e iniciar una larga guerra contra Damasco en 2011. Es así que las autoridades sirias han exigido contundente y repetidamente la salida inmediata de las tropas estadounidenses y de aquellas fuerzas extranjeras cómplices de Washington que operan ilegalmente en el país. No obstante, Damasco y sus aliados sostienen que el verdadero objetivo del contrabando de petróleo y de alimentos no es precisamente obtener un beneficio representativo de los recursos robados, sino oprimir a Siria e impedir que el país se reconstruya después de haber resistido con éxito el conflicto de 2011. Así pues, las autoridades sirias calculan que los daños causados por el conflicto necesitarán décadas y por lo menos $400.000 millones en recursos. No obstante, la continua invasión de Estados Unidos a las regiones orientales del país ha obligado a Siria a ser un importador neto tanto de alimentos como de energía de sus aliados rusos e iraníes. Y como al caído KL, el Banco Mundial ha declarado que los sismos sumaron otros $5.100 millones en daños y que entre las zonas dañadas se encontraban monumentos arquitectónicos de fama mundial, en cuya reconstrucción el gobierno ya había gastado recientemente valiosos y limitados recursos, como la ciudadela de Alepo, declarada Patrimonio de la Humanidad. A todo esto, y para afirmar que el saqueo y destrucción de Siria es tal vez una política exterior del tío Sam, no hay que olvidar que en 2019 el expresidente estadounidense Donald Trump señaló que el país angloparlante se quedaría con el petróleo de Siria. En una suerte de confesión o tal vez de impulsividad propia de su controvertido carácter, Trump señaló que su país se quedaría con el hidrocarburo sirio. En ese momento, y según él, tenían el aceite. Para el republicano, el petróleo sirio estaba asegurado y habría dejado tropas atrás solo por el petróleo. En ese mismo año, la actual subsecretaria adjunta de Defensa de Estados Unidos para Asia Occidental, Dana Stroul, se atrevió a decir durante un discurso en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que 1/3 del territorio sirio era propiedad del ejército estadounidense, con su socio local, las Fuerzas Democráticas Sirias. Sin el menor asomo de vergüenza, la funcionaria aseveró que el territorio que controlaba Washington es la potencia económica de Siria, donde están los hidrocarburos y toda la potencia agrícola, justificando así el constante robo. Es así que, según algunas investigaciones en la zona, cada semana pasan decenas de petroleros por cruces ilegales entre Irak y Siria, en caravanas acompañadas de aviones de combate o helicópteros estadounidenses. En el marco de toda esa arbitrariedad, los pastores de la región ratificaron estas afirmaciones y sostienen que el petróleo sirio se transporta al sitio militar de Al-Harir en Erbil, la capital de la región del Kurdistán iraquí, una región conocida como un centro para las agencias de espionaje occidentales e israelíes. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio afirmó en agosto pasado que las pérdidas sufridas por el sector del petróleo y el gas del país, como resultado de las acciones estadounidenses, sumaron $107.000 millones desde el comienzo de la crisis siria en 2011. Fue así que, no de muy buena gana, Estados Unidos, bajo la lupa internacional y con lágrimas de cocodrilo, al levantar temporalmente las sanciones unilaterales contra el país que impedían la entrega de ayuda a las zonas afectadas por el fatal terremoto. Con sus malsanos intereses de por medio y con su prepotencia habitual, Washington instó a la comunidad internacional a través del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, a no permitir que la asistencia humanitaria a Siria posibilitara la normalización con el gobierno del presidente Bashar al-Assad, hecho que claramente obstaculizaría sus planes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video,
activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.